Bienvenidos al módulo 8 de nuestro curso. Vamos a ver ahora el proceso de análisis de estados financieros. Hemos visto el bosque en los primeros módulos, hemos pasado a cada uno de los árboles de este bosque y ahora nos vamos nuevamente al bosque a través del proceso de análisis financiero. ¿Sabes si realmente en tu negocio están analizando correctamente los estados financieros? ¿Sabes cómo analizar los estados financieros de tu negocio? Vamos a explicar, por lo tanto, qué significa el análisis de información financiera. Y es un proceso, y como todo proceso, tiene una secuencia de acciones. Por lo tanto, ¿qué significa analizar los estados financieros? Tal cual vemos en la pantalla, significa aplicar un conjunto de técnicas. ¿Para qué? Para diagnosticar la situación financiera y ver las perspectivas de tu negocio. Y para eso tenemos una secuencia de actividades y tareas. ¿Y cuáles son esta secuencia de actividades y tareas que debemos considerar? Antes de ello, es necesario definir cuáles son los objetivos que buscamos con el análisis financiero. ¿Sabes para qué necesitamos realizar este tipo de análisis financiero? Buscamos tres cosas principales. Primero, ¿cuál es el principal objetivo? Analizar el comportamiento histórico de tu negocio, es decir, cómo se ha desempeñado en años anteriores. Segundo, diagnosticar la situación actual de la empresa. Tenemos que saber de dónde podemos partir. Y tercero, tener predicciones o tendencias sobre el comportamiento futuro de tu negocio. Por lo tanto, son tres objetivos simples, claros y prácticos. Ver lo anterior, lo actual y tener indicios para predecir un comportamiento futuro. Muy bien, ¿y cuáles son estas etapas para el proceso de análisis? Simplemente tenemos que considerar 5 aspectos. No tenemos que ir de frente a analizar los números. Hay muchos contadores, analistas o auditores que de frente van a los estados financieros a leer los números, pero es un error. Tenemos primero que seguir pasos previos. Tenemos que conocer a la empresa, paso número 1. Segundo, comprender los estados financieros del negocio. Tercero, recién nos vamos al análisis de los estados financieros, específicamente del estado de situación financiera y del estado de resultados. Luego de ello, tal cual hemos visto en los módulos anteriores, vamos específicamente al análisis del flujo de efectivo como una herramienta muy potente. Y finalmente vamos a aplicar otras herramientas de análisis. Antes de continuar, es importante indicar cuáles son las fuentes de información, es decir, ¿de dónde vas a obtener esta información? Lo vas a obtener de tus usuarios internos, externos, y para ello es importante explicar dónde vamos a obtener estas fuentes. Y también un aspecto importante es la comparación. La clave en análisis financieros es la comparación de la información. Y para eso vamos a considerar como fuentes de información lo siguiente. Vamos a ir no solamente a los 4 estados financieros, a las notas a los estados financieros, al dictamen del auditor. Eso es obligatorio, ¿no? Digamos, revisarlo, pero también podríamos tener otro tipo de fuentes de información. Por ejemplo, un flujo de caja proyectado, la memoria del negocio, entrevistas que tú tengas con las gerencias de línea o el gerente general. Digamos, información de deudas del negocio. Digamos, un detalle de todas las deudas que tenga la compañía con sus reporte de garantías por cada deuda. Eso también podría ser otra información muy importante. ¿Qué tipo de cultura organizacional tiene la empresa? ¿Cuántos trabajadores tiene? La matriz o el portafolio de productos que tiene tu negocio. Los presupuestos de la empresa. Es importante conocer todo el marco general para entender los números de la empresa. No es recomendable ir de frente a los números, porque no vamos a entender los números si no conocemos primero a la empresa. Por lo tanto, aquí en la presentación vemos diversas fuentes que podrías tú considerar. Muy bien, ¿y por qué decimos que la comparación es la clave? Es importante compararnos. Si no nos comparamos, no analizamos. Y tenemos que permanentemente en la gestión financiera
estar comparándonos para saber si estamos bien, mejor que los demás o peor que las demás empresas del sector. Y para eso vamos a considerar 3 aspectos. La comparación. Primero, vamos a compararnos con el comportamiento histórico. Primer punto. Tenemos que ver si hay consistencia en la información financiera que presenta tu negocio. Segundo, tenemos que comparar los resultados de tu negocio con los resultados de las demás empresas de tu sector. Es decir, comparar al negocio con las demás empresas del sector. Y tercero, vamos a comparar los resultados de tu negocio con las metas establecidas por la empresa. Es decir, son 3 aspectos importantes tal cual vemos en la pantalla. Comparación con periodos anteriores. Tenemos que ver cierta consistencia en el comportamiento de tu negocio. Es decir, qué nivel de compra de activos fijos, el nivel de gastos operativos, qué comportamiento ha tenido las ventas del negocio, los ingresos, el margen operativo, la utilidad neta, la estructura de financiamiento. Tenemos que comparar con los resultados de otras empresas del sector. Es decir, si tu negocio tiene un margen neto de 5% y las demás empresas de tu sector tienen un margen de 10, 12 o 15, algo está pasando. Y para ello tenemos diversas fuentes de información en la web. Y por último, la comparación con las metas de tu negocio, que es lo más importante. Es decir, a dónde quise llegar y finalmente a dónde llegaste. Es decir, si tu superávit operativo meta del año es 25% y llegaste a 22 o a 20%, tendríamos que estar en la capacidad de saber qué es lo que ha pasado. ¿Por qué no hemos llegado a ese superávit objetivo del año? Tenemos que revisar, por lo tanto, los componentes específicos. Primero los números gruesos y de ahí nos vamos a lo específico. Vamos abriendo las ramas. Muy bien, con esta información vamos al primer paso, que es conocer a la empresa. No vamos a entender los números si no conocemos al negocio. Para ello debiéramos conocer principalmente el FODA del negocio. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El plan estratégico es vital, es decir, cuál es la misión del negocio, la visión, a dónde quiere llegar, de acá a 5, 10, 15, 20 años. Es importante saber sus planes futuros. Es importante que tú sepas cuál es la visión que tiene tu negocio a corto, mediano y largo plazo, para poder entender las decisiones que vamos a ver en los números. ¿Cuántos trabajadores tiene tu negocio? ¿Cuántos son obreros? ¿Cuántos son de mandos medios? ¿Cuántos son de alta dirección? ¿Qué experiencia tiene la gerencia general? ¿Qué experiencia tienen los gerentes de línea? ¿Hay algún sindicato conflictivo en tu negocio? ¿Cuántos trabajadores sindicalizados hay? ¿Qué tan buen clima laboral tiene o mal clima? También es perfectamente posible. ¿Tiene alguna certificación ISO de calidad, de medio ambiente, de responsabilidad social? Es importante también conocer qué tipo de producto tiene tu negocio. ¿Es un producto tangible, intangible? ¿Dónde opera? ¿De manera local, regional, global? Todo eso es importante conocerlo para entender los números. Si no, no vamos a entender los números que vamos a leer en los estados financieros. También debiéramos tener claro en qué sector opera tu negocio, en qué mercado, en qué industria. Con todo eso, recién podemos pasar, digamos, a la siguiente etapa. Aquí en la presentación ustedes pueden ver qué significa conocer a la empresa. No solamente hay que conocer la organización, el aspecto económico financiero, sino también el marketing, qué tipo de publicidad se hace. ¿Se hace investigación de mercado o no? ¿Investigación y desarrollo o no? ¿Qué tipo de publicidad se hace en la empresa? ¿Qué tipo de producción o tecnología aplican en tu negocio? Y sobre todo el capital humano tal cual lo hemos indicado. Es importante que tú tengas claro eso antes de pasar a los números. Muy bien, segundo punto, tenemos comprender los estados financieros. ¿Y qué significa comprender los estados financieros? Tu negocio, cada empresa en particular, pertenece a un sector. Y posiblemente tengamos un aspecto regulatorio, un marco tributario, comercial, que solamente se aplican a esas empresas del sector.
Por lo tanto, es importante darnos cuenta cuál es ese aspecto regulatorio, tributario, comercial, que van a afectar los estados financieros de tu negocio. Y para ello es importante entender cómo afecta ese marco, esas normas tributarias o contables, que van a afectar específicamente a tu negocio y no a las demás empresas de otros sectores. Con toda esa información, podemos pasar recién al punto 3 de análisis de los estados financieros. Y tal cual vemos en la pantalla, tenemos varias técnicas de análisis. El análisis vertical, hacia abajo, como su nombre lo indica, el análisis horizontal, es decir, partida por partida, de manera horizontal, y finalmente tenemos el análisis de ratios, a través de 4 componentes principales: liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. Vamos a explicar ahora qué significa cada una de estas herramientas. Es importante que tú sepas para qué necesitamos aplicar determinada técnica o herramienta. Y vamos a empezar con el análisis horizontal. Como su nombre lo indica, el análisis se hace de manera horizontal, partida por partida. Y nos vamos a ir a la pizarra para entender a través de un ejemplo claro, simple, que es lo más práctico para entender este tipo de herramienta. Supongamos que yo tengo aquí un estado de situación financiera. Tengo aquí las cuentas del activo y del activo corriente en particular. Y tengo efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, existencias y gastos pagados por anticipado. Muy bien. Y tengo aquí información de 2014 y 2015. Supongamos que para la partida de efectivo tengo aquí varias cifras. Vamos a suponer que tengamos estos números de manera arbitraria, ¿no? Vamos a poner aquí. Supongamos que tenemos estos números. ¿Cómo se hace el análisis horizontal? ¿En qué consiste el análisis horizontal? Como su nombre lo indica, vamos a hacer un análisis de partida por partida, de manera horizontal, es decir, así. ¿Y qué significa? Significa llevar a 100% un año base. El año más antiguo lo vamos a convertir en 100%. Por lo tanto, vamos a convertir, en este caso, el año 2014 en 100%. Todas las cifras también, 100% y 100%. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Consiste en llevar a 100% el año base y expresar como porcentaje los demás números de los siguientes años como porcentaje en relación al año base. Por ejemplo, si tenemos acá 1096 y 341, vamos a dividir 1096 entre 341 y nos va a dar un porcentaje. Es decir, vamos a expresar estas cifras como porcentaje en relación al año base. De tal manera que vamos a tener efectivamente el análisis partida por partida, expresando todas las cifras como porcentaje en relación al año base. ¿Qué buscamos con este análisis? Lo que buscamos es establecer tendencias, es decir, establecer si el negocio ha tenido aumentos o disminución de operaciones. Es decir, cómo ha variado su estructura de inversiones o bien también su estructura de financiamientos. Esto es muy importante en el análisis financiero. Nos va a ayudar a entender si el negocio ha visto aumentada su caja o disminuida sus cuentas por cobrar o quizás sus pasivos financieros. Y el análisis horizontal
se hace tanto para el balance general o el estado de situación financiera y para el estado de resultados. Y se trabaja mínimo 2 años. Si es posible trabajar con más años, si tenemos la información, adelante. Bienvenida sea esta información también.